El CBD y la marihuana medicinal están creando un cruce entre la medicina tradicional, las terapias naturales y lo último de la evidencia científica. Y hoy tú y yo vamos a aprender por qué muchas personas están interesadas en el CBD. Soy José Lugar Espejel, director de Sativa Care, donde impulsamos la educación sobre cannabis medicinal para pacientes y profesionales de la salud. ¿Qué es lo que está pasando con el tema del CBD? ¿Qué está impulsando este fenómeno en todas partes del mundo? ¿Es una moda o estamos presenciando lo que puede ser quizá un cambio fundamental en la forma en la que se cuidan las personas? Salones de belleza, consultorios médicos, a todas partes, en todos lados se está escuchando sobre el tema del CBD y de la cannabis medicinal y estamos encontrando cómo empiezan a encontrar su lugar este tipo de productos, este tipo de alternativas, redefiniendo potencialmente lo que significa el bienestar y algunas nociones sobre salud mental. Hoy vamos a hablar mucho sobre estos temas que están ayudando a traer lo viejo, mezclarlo con lo nuevo y obviamente con lo último de la evidencia científica. En los últimos años el CBD, el uso de cannabis medicinal han dejado de ser algo tabú, algo como muy rechazado, muy negativo. Pero ¿qué es lo que ha pasado en los últimos años? Entonces hoy vamos a hablar un poquito sobre esto, el tema normativo obviamente, el mayor conocimiento que hay en el público en general, el perfil de seguridad que tienen este tipo de moléculas. ¿Qué dice la evidencia científica sobre el uso de este tipo de plantas que no dejan de ser controversiales por el uso adulto, ¿no? Un reporte reciente indica el mercado reciente del CBD va a alcanzar los 36 mil millones de dólares en el año 2033. Este tipo de mercado es un mercado ya serio, regulado, legal en diferentes partes del mundo. Entonces ya no se puede ver como algo alternativo, como algo solo que podemos desechar de una manera muy sencilla como antes se podía hacer. Entonces vamos a hablar un poquito primero del contexto histórico y no quiero darle muchas vueltas al tema de la historia, pero últimamente he estado escuchando algunos audiolibros, he estado leyendo mucho sobre temas de historia. Me gusta mucho la historia porque si me has escuchado en otros videos, te permite ver cómo llegamos aquí, qué errores hemos cometido. Somos un poco predecibles en ciertas cosas, algunas veces repetimos ciertas cosas, es un tema de ciclos, ¿no? Pero también en muchas otras ocasiones tenemos lecciones aprendidas de la humanidad, donde nos dimos cuenta que algunas cosas no funcionaban y fuimos desaprendiendo y encontrando el camino. Entonces, la marihuana medicinal se ha visto involucrada con el ser humano desde hace varios miles de años. Sus primeros usos, como seguramente ya recordarás en algunos otros videos de este canal, fueron más como una fibra, fueron más como un alimento, pero en el uso ceremonial encontramos que estas plantas generaban algún tipo de efecto psicotrópico y este efecto era lo que se buscaba para ayudar a encontrar algunas respuestas del universo, del mundo que nos rodea, y eso es algo que era muy útil y que hemos ido perdiendo en los últimos años. En otra ocasión vamos a hablar sobre ese tema mucho más a profundidad. Entonces, la cannabis se ha integrado en medicinas tradicionales, también se había integrado en farmacopeas por ahí del siglo XIX, se había empezado a integrar en consultorios, en algunos lugares, en puntos de venta, en la forma de remedios, en la forma de soluciones con alcohol, ¿no? Entonces, esto obviamente ya estaba establecido, ya se había establecido inclusive su perfil de seguridad. Después se viene la prohibición y obviamente es todo un problema para diferentes organizaciones, para obviamente las personas que la consumían, los doctores, los pacientes. Entonces se le empieza a estigmatizar. En otra ocasión hemos hablado sobre ese tema, los porqués, pero eso no detiene el progreso y el avance. Entonces es algo muy interesante que ha venido ocurriendo. ¿Qué ha pasado en las últimas décadas? El interés ha aumentado y ha aumentado debido en parte a este cruce que hablábamos de que la medicina tradicional en realidad nunca se detuvo.
Seguramente en tu familia hay alguna persona que ha utilizado algún remedio con marihuana y no ha tenido ningún problema de salud, ¿no? De hecho, en muchas comunidades, en muchas localidades en Latinoamérica, en diferentes partes del mundo, es una planta que se utiliza como medicina cuando los servicios de salud no siempre están disponibles. Entonces, la medicina tradicional ha perpetuado este tipo de conocimiento. Y en el siglo XXI, en este siglo que nos encontramos, estamos encontrando como la evidencia que empieza a surgir por ahí, que empieza a arrancar alrededor de los 60, 70, 1970 aproximadamente, empieza a encontrar su lugar gracias a la creciente investigación científica, ya que nos encontramos este sistema de comunicación celular, el más grande del cuerpo humano, que es el sistema endocannabinoide. Y entonces este cruce de regulación, la medicina tradicional, la evidencia científica, encontrarnos el sistema endocannabinoide, empieza a generar esta sopa, ¿no? Esta mezcla muy interesante de condiciones. Empiezan a ocurrir algunos movimientos de legalización. Eso genera algún tipo de lucha. Los pacientes empiezan a pelear por el acceso. Empezamos a encontrar algunos programas limitados de cannabis medicinal en algunas partes del mundo. Entonces la medicina empieza a ser el soporte de este movimiento internacional. En los últimos años el CBD se ha vuelto muy, muy interesante debido a dos principales hitos muy importantes. El primero de ellos tiene que ver con la aprobación de un fármaco, un CBD purificado, que es utilizado actualmente para la epilepsias de difícil control. Personas de diferentes grupos de edades en epilepsias de difícil control se han beneficiado desde la aprobación. Y también a otro hito importante que ocurrió en Estados Unidos, que fue la aprobación de una ley de cáñamo industrial. Esto fomentó una explosión en lo que hoy consideramos el mercado regulado y no regulado más grande del planeta, tanto del CBD, de cannabinoides, como de cannabis, ya sea medicinal o del uso adulto. Entonces, gracias a esto y a Estados Unidos empezamos a encontrar mucho producto, mucha investigación más. Empezamos a encontrar que hay exportaciones a otros diferentes países. Se empieza a generar mucho más interés. Y sobre todo lo que a mí me llama mucho la atención en estos últimos 10, 15 años, que hemos visto estos cambios. Recuerdo haber visto el primer producto de CBD, no recuerdo exactamente en qué año, pero recuerdo que era muy rudimentaria la cosa. Yo creo que ha de haber estado alrededor de 2012, si no mal recuerdo, 2013. Ya tiene algunos años esto, según recuerdo. Y los productos eran muy rudimentarios, no había forma de analizar correctamente este tipo de productos, los gobiernos no conocían los ingredientes, pero bueno, hoy ya conocemos mucho más sobre esto y obviamente tenemos ya mucha investigación sobre el tema. Entonces, y todo este cambio se ha ido liderando por grupos de pacientes, porque no hay que dejar de olvidar que el uso medicinal ha sido justamente el estandarte, digamos, el tema principal bajo el cual se ha buscado la lucha regulatoria, el cambio en la política de drogas, el acceso a las personas que viven con cáncer, que viven con dolor. Y estas experiencias, estas historias han jugado un papel muy, muy, muy importante en cambiar el discurso en la población, donde antes se notaba que la marihuana medicinal podía todavía tener ese tinte de controversia, podíamos evaluar que tal vez las personas no lo estaban haciendo con un tema de salud. Hoy afortunadamente ya no se estigmatiza tanto a las y a los pacientes en torno al consumo de cannabis. Tiene que ver con el segundo punto muy importante, que hay ahora una mayor conciencia en el público en general. Entonces, como han ido avanzando algunos temas en la investigación científica, la opinión pública sobre la cannabis y sobre el CBD han cambiado por completo. Recuerdo una gráfica muy clara que a mí me ayuda bastante,
donde se muestra la opinión pública de las personas en Estados Unidos en lo que se refiere al tema de marihuana. Y hay un punto en la historia durante la administración del presidente Obama, entre 2008 y 2016, que dura más o menos 8 años su gobierno. En esos años yo recuerdo la opinión pública en Estados Unidos era negativa. 3/4 partes de la población estaba en contra, solo 1/4 de la parte de la población estaba a favor de la legalización de la marihuana. Lo que empezó a pasar fue que gracias a la investigación y a la lucha por el lado medicinal, esos números empezaron a cambiar, y si tú pones atención en las gráficas, empiezas a ver que hay un punto en la historia en el que se cruzan. ¿Y eso qué quiere decir? Que la opinión pública se encontraba dividida y que a partir después de ese momento más personas estaban a favor que en contra de la marihuana medicinal. Hoy, si tienes familia, amigos en Estados Unidos, te invito a que les hables, que les escribas, que les preguntes sobre el CBD, sobre la cannabis. Es prácticamente legal en Estados Unidos. La única razón por la cual no lo es por lo difícil que es revertir cambios y hacer cambios fundamentales y drásticos en las políticas de drogas y obviamente de la guerra contra las drogas, que continúa afectando a muchas personas, que es parte de la razón por la cual países como Colombia, países como México todavía viven un poco bajo este rastro, esta sombra de la violencia del tema de la guerra contra las drogas. Pero afortunadamente en Estados Unidos ya estamos empezando a ver pistas de lo que podrá ocurrir en otros países en Latinoamérica, que es nuestro interés principal, cuando tenemos una sociedad mucho más abierta, que guía sus apreciaciones y sus opiniones basándose en la evidencia, en lo que tienen enfrente de ellos. Y es una sociedad más informada sobre cómo una sustancia actúa sobre el cuerpo y cómo no actúa sobre el cuerpo. Hablaremos en una ocasión mucho más a detalle sobre el tema de las sustancias, algunas de ellas muy comunes como el café, como la nicotina, ¿no? Entonces, un día vamos a hablar de ese tema que es muy, muy interesante. Los medios de comunicación también han jugado un papel fundamental. Yo recuerdo tener conversaciones con medios de comunicación muy estigmatizado. De hecho, una vez se me cita de forma muy incorrecta. Busca por ahí mi nombre en Google, te vas a dar cuenta de una nota por ahí que salió. Pero ya ahora el discurso está cambiando. Redes sociales nos están ayudando mucho a cambiar el discurso, canales de YouTube como este. Hay mucho más material informativo, pero todo ello está siendo trasladado mayoritariamente en inglés. Y un poco la razón por la cual existe Sativa Care es justamente la democratización del acceso a la información. Tratamos de llevar no solo la investigación científica más reciente. Hoy, mientras estoy grabando, tenemos material que estamos compartiendo a doctores, a doctoras todos los días. Te invito a que nos mandes por ahí un mensaje para que te sumes a este esfuerzo, para que podamos compartir contigo también lo último de la investigación científica, clínica, evidencia del mundo real, ensayos clínicos, para que no te pierdas sobre este tema. Y además de esto también hay un tema muy, muy, muy importante que tiene que ver con una transición hacia un mayor enfoque en la salud. Y hay un par de cosas que yo quería traer contigo a la conversación que me llaman mucho la atención, porque he estado estudiando mucho los temas relacionados con estas últimas tendencias que nos hemos enfocado mucho más en temas de bienestar. Y más recientemente estamos viendo una mucho mayor tendencia en personas en buscar tener una mejor calidad de vida, un mejor estado de salud en general, un mejor estilo de vida en términos de la actividad física, el deporte, ¿no? Hay mucho más interés en esto, mayor interés en la nutrición, en la alimentación también, en la apariencia física. No sé si te has dado cuenta también que ya nos preocupa mucho más nuestra apariencia física, tanto en público como en privado. Cómo nos vemos, qué tipos de cremas utilizamos, ¿no? Cómo olemos, etcétera. Cómo dormimos también es algo muy, muy importante que
ojalá sea mucho más interesante en los próximos años, una disculpa, y también un mayor mindfulness, un mayor equilibrio, que creo que el próximo video te voy a hablar un poco sobre mi experiencia personal, mi viaje personal con este tema y encontrar un poco la fórmula para mí, que funciona para mí. Te la voy a tratar de compartir para que igual y te sirve de algo esa experiencia, pero estamos viendo cómo eso se está trasladando, estas 6 categorías que he mencionado: salud, el fitness, nutrición, la apariencia física, el sueño como categoría general de salud y el mindfulness o la salud mental. Estamos viendo una transición global en esos temas y si has seguido con atención nuestro canal de YouTube, no sé si te has dado cuenta, pero el uso de cannabis medicinal, el uso de CBD, el uso de cannabinoides se alinea casi perfectamente con estas nuevas tendencias. En el tema, por ejemplo, de salud en general, hay una necesidad gigantesca en temas de las enfermedades crónicas. Es una necesidad que no solo va reduciéndose, sino va aumentando. Me has escuchado hablar mucho sobre este tema, doy conferencias sobre este tema. La enfermedad crónica es bloque central de todo mi trabajo, de mi carrera. Siempre he trabajado en la enfermedad crónica y la entiendo desde diferentes aristas y hay mucha necesidad en nuestros países, en México, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en la comunidad hispana y en todo el mundo donde hay hispanas, hispanos. Parece que estamos justo en una transición en la que tenemos la oportunidad de prevenir una catástrofe en términos de salud pública, porque el dolor crónico está aumentando, porque la hipertensión está aumentando, la diabetes está aumentando, el Parkinson, el Alzheimer, la esclerosis múltiple están aumentando, las enfermedades cardiovasculares están aumentando, las enfermedades respiratorias están aumentando. Y todo esto se va exacerbando porque el cambio climático va haciendo más difíciles las cosas desde varias aristas. Hemos hablado en otra ocasión sobre ese tema, pero muy rápidamente puedo mencionar: hay más alergias, hay mucha más migración, la calidad del agua es menor, el calor que está ocurriendo y los cambios erráticos de clima están ocasionando mucha pérdida de biodiversidad, están afectando nuestros suelos, nuestra comida, la contaminación dependiendo de dónde te encuentres, y está empezando a afectar todas las esferas de la vida. Entonces tenemos que preocuparnos por ese tema. Y por otra parte también estamos viendo cómo desde el lado no tan negativo, del lado positivo, estamos viendo cómo hay un pequeño enfado, no sé si lo has notado, de la población en general con los laboratorios farmacéuticos, con las empresas que producen medicinas muy útiles, que nos salvan la vida en muchas ocasiones, un sector económico muy necesario. He reflexionado mucho sobre ese tema y yo creo que tiene que ver con que nos hemos enfocado durante mucho tiempo ya en buscarle una solución única a cada enfermedad que tenemos, en que una molécula nos salve del SIDA, en que una vacuna nos salve de tal virus, en que una sola pastilla, un solo instrumento de curación, una sola medición nos sirva para solucionar nuestros problemas de salud. Y cuando vamos al doctor o a la doctora, eso es lo que estamos buscando muchas veces. Y desafortunadamente los laboratorios no han sido capaces de desconectarse de esa narrativa, porque a final de cuentas son organizaciones que están enfocadas en esas moléculas. Pero la salud es mucho más que eso, y una persona es mucho más que solo un pedazo de papel con 2, 3 líneas, un diagnóstico, un peso, una edad y ya vamos a recetar la molécula. Hay mucho más detrás de la salud y muchas de estas cosas tienen que ver con cosas y situaciones que están completamente fuera de nuestro control. Para ustedes que conocen un poco del tema, los determinantes sociales de salud, y si no conoces sobre el tema, familiarízate un poco sobre esto, porque hay muchas variables que no tienen nada que ver con nuestra salud. Hay algo bien interesante con el CBD que tiene que ver con su perfil de seguridad y con la marihuana medicinal. El CBD, sin controversia alguna, es seguro. Es una molécula muy segura de tomar. La cannabis también es segura. De hecho, es mucho más seguro el THC
que muchas otras moléculas y fármacos que hoy utilizamos día con día. Tiene un perfil de seguridad más seguro que la aspirina, aunque no lo creas. Es muy seguro el CBD y es muy seguro el THC. Y múltiples estudios han validado esto de manera incontrovertida. Hay algunas cosas que mencionar en términos de efectos adversos, efectos secundarios que pueden llegar a ocurrir en algunos casos. Hay algunas precauciones que hay que tomar precisamente cuando estamos tomando diferentes medicamentos. Pero en general los cannabinoides son seguros y esto es algo que no puedo estresar lo suficiente contigo porque no solo la Organización Mundial de la Salud, múltiples organizaciones como la Academia Nacional de Ciencias en Estados Unidos, múltiples ensayos clínicos, preclínicos, evidencia de mundo real, múltiples programas de cannabis medicinal en el mundo, millones y millones de dólares de productos, de transacciones realizadas con productos de CBD, dan fe de la seguridad de estas moléculas. No es algo nuevo tampoco, creo que esto es algo también que en Latinoamérica ocurre mucho, todavía lo alcanzo a escuchar. No tiene nada de nuevo el tema de cannabis medicinal, no tiene nada de nuevo el tema del CBD. No hay mucha innovación más allá de permitir a las personas tener acceso a producto regulado y seguro como cualquier otro producto o ingrediente que utilizamos en el día a día en nuestros países en Latinoamérica. Entonces es súper importante que obviamente desde el punto de vista del consumo, y hemos hablado en múltiples ocasiones sobre el tema del consumo, que tengamos cuidado en la dosificación. Mi tip de siempre, ya te lo sabes, utiliza la dosis más pequeña que puedas medir. Si sigues ese consejo, en realidad todo lo demás lo vas a poder. Estoy muy confiado en que si el producto está bien preparado y es de buena calidad, no te va a pasar nada. Solo hay que garantizar que el producto está bien hecho, que hay que verificar un par de detalles con tu estado actual de salud, pero muchas personas se podrían beneficiar del uso de cannabis medicinal y del uso del CBD. Y también con el tema de la investigación científica se ha avanzado mucho en diferentes patologías. Todavía falta mucho por hacer, pero tenemos miles de artículos que podemos compartir con ustedes. Entonces, esto es algo bien interesante porque también es una validez de por qué, es una posible explicación de por qué hay tantas personas utilizando cannabis medicinal. Obviamente hay mucho más intercambio gracias a redes sociales, la información fluye mucho más rápido que antes. Cuando algo ocurre en Europa, nos enteramos en 3-5 minutos. Cuando algo está pasando en América Latina, cuando algo pasa en Estados Unidos. Entonces, te voy a hacer una pregunta retórica para la reflexión. Si la marihuana medicinal o el CBD fueran muy negativos para la salud, si el uso de cannabis o de marihuana estuviera ocasionando un problema de salud pública severo, ¿no consideras que tal vez nos enteraríamos de inmediato? Nos enteraríamos, por ejemplo, si hubiera niños consumiendo mucha marihuana. Nos enteraríamos si hubiera, por ejemplo, intoxicaciones de personas. Nos enteraríamos si hubiera cientos y cientos de personas hospitalizadas porque están comiendo comestibles de marihuana. No están ocurriendo estos problemas de salud pública. Son casos aislados. Sí están ocurriendo, pero son casos aislados. Se te pasa la mano, como cuando se te pasan las copas. Obviamente no hay que sacar esto de contexto, porque cada persona es diferente, cada consumo es diferente, cada sustancia también es diferente y seguramente tú sabes a qué quiero llegar con todo esto, pero el uso de cannabis está siendo validado día con día. La evidencia, tanto científica como de mundo real, está validando el uso de cannabis y el uso del CBD también. Los programas de cannabis medicinal han avanzado, programas muy adelantados como en Israel están empezando a utilizar flor en su forma natural, permitirle a los pacientes utilizar fumando o vaporizando flor en su forma natural
para pacientes con cáncer, pacientes con dolor. En Australia, por ejemplo, están utilizando cannabis medicinal para múltiples diferentes diagnósticos. En Inglaterra, por ejemplo, están utilizando cannabis medicinal y tienen el menor promedio de edad en todo el mundo. En todo el mundo más o menos estamos alrededor de los 50 años de edad. En el Reino Unido están alrededor de los 40, un poco más arriba de los 40 años de edad, porque en Inglaterra se está haciendo algo increíble que a mí me está llenando de gusto, que están impulsando mucho el tema de salud mental y en general las personas adultas más jóvenes, sobre todo en esta época en la que estamos viviendo, se están interesando mucho más en temas de salud mental. Y por eso se están acercando al uso de cannabis medicinal. En Canadá, por ejemplo, llevan ya más de 20 años con su programa de cannabis medicinal. No ha habido ningún escándalo. En Estados Unidos ya está disponible en gran parte de Estados Unidos. Hay estrictas regulaciones para garantizar control de calidad, una dosificación precisa, el empaque que esté sellado. El otro día estaba platicando con unos amigos sobre este tema porque están desarrollando un producto. En ocasiones trabajo también con organizaciones para asistirles en el desarrollo del producto y de sus proyectos, y les estaba contando que en los dispensarios en Estados Unidos, en algunas partes, cuando vas a entrar a un dispensario, lo que pasa es que te venden diferentes productos que puedas encontrar, ya sea para el uso medicinal o para el uso adulto, pero en ocasiones te van a dar una bolsa del dispensario de la organización sellada. Te la van a cerrar, te la entregan y te van a decir, por favor, no la abras hasta que llegues a tu casa. Son esos pequeños detalles, además de que la bolsa está obviamente perfectamente sellada a prueba de niños y a prueba de algunos adultos también, si me permites decirlo, pero hay mucha seguridad en el tema de cannabis medicinal. Hace unas semanas estamos pasando por el evento más grande en todo el mundo sobre el tema de cannabis y de cáñamo en Estados Unidos. Hay mucha emoción sobre el tema, parece que vamos a tener cambios en la forma en la que se clasifican las sustancias y los cannabinoides en Estados Unidos pronto, lo que destrabaría el tema de la investigación médica y científica. Sé que estos datos y esta evidencia no es estrictamente evidencia, digamos, validada en un ensayo clínico, pero también hay ensayos clínicos sobre este tema. Pero quiero darte algunas pistas sobre lo que está ocurriendo en el mundo real, porque me parece súper importante que conozcas que esto no tiene nada de nuevo y que es bastante seguro, en donde ya lo estamos viendo desde el punto de vista de la seguridad del consumo y también de la salud pública, porque estamos viendo una reducción en el en el consumo de adolescentes. Acabo de ver una gráfica donde justamente empiezan a evaluar 10 años después qué pasó con el consumo en adolescentes. Empieza a reducirse el consumo en adolescentes. Me da mucho gusto ver ese tipo de datos, ese tipo de evidencia científica, y con mucho gusto obviamente te comparto todo esto. Entonces, para cerrar, ¿por qué tantas personas están usando cannabis medicinal? ¿Por qué tantas personas están usando CBD? Yo creo que tiene que ver con muchas diferentes razones que están convergiendo a la vez. Por una parte, esta fragmentación del público con los laboratorios farmacéuticos. Eso también tiene que ver con que las personas están buscando otro tipo de alternativas para cuidar su salud. Ahí los profesionales de la salud tenemos que trabajar para acercarnos a los pacientes y para no dejar que estén desprotegidos, sobre todo en algunos casos donde podemos ayudar bastante a proteger su salud. Por otra parte también, obviamente, la evidencia científica en cannabis medicinal, en cannabinoides, está aumentando bastante en los últimos años. Las aplicaciones donde estamos encontrando el mayor beneficio cruzan mucho en tendencias internacionales de consumo en general del público, que tienen que ver con lo que hemos hablado: fitness, mayor interés en fitness, mayor interés en nutrición, mayor interés en salud mental. Una mayor necesidad también en la enfermedad crónica, en más cáncer, más dolor crónico. Todo esto está creando las condiciones para que hoy muchas personas digan, ¿sabes qué? Sí quiero ver a mi doctor o a mi doctora, pero le voy a preguntar sobre el CBD. Entonces, pregúntale a tu doctor, pregúntale a tu doctora sobre el CBD, pregúntale sobre la cannabis medicinal.
acércate. Seguramente si no tienen información, nosotros podemos acercar información a tu doctor, a tu doctora, para que se familiaricen con este tema y por lo menos para que puedan contener y prevenir algunos daños en la salud de tu familiar, tuya o de alguien cercano a ti. Y esperemos que este video te sirva de algo para que puedas compartir la información. Recuerda suscribirte, darnos un like. Soy José Lugar Espejel, director de Sativa Care. Te veo en la próxima.